Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de julio de 2022 y esto es La Contracrónica. Joe Biden se encuentra de gira en Oriente Medio. Este fin de semana le tocaba a Arabia Saudita, el tradicional aliado de Estados Unidos en aquella región, con quien desde hace unos años las relaciones no pasan por su mejor momento. Biden se reunió con el príncipe heredero, con Mohammed bin Salman, que es también el hombre fuerte del régimen, y con varios ministros con los que habló de cuestiones petrolíferas y estratégicas. Hace solo un año, un viaje como este, tan lleno de cordialidad y buenas intenciones, era simplemente impensable. Biden no quería ni oír hablar de los saudíes, de modo que antes de emprender el viaje tuvo que firmar un artículo en el Washington Post justificando la visita ante sus votantes. Sé que muchos no están de acuerdo con mi decisión de ir a Arabia Saudita, decía Biden en el Post, para acto seguido tranquilizar al lector asegurando que su visión sobre los derechos humanos y las libertades no han cambiado un ápice. Estados Unidos y Arabia Saudí han estado casi siempre a partir un piñón. Todos los presidentes, al menos los últimos, en algún momento de su mandato visitan la capital, que es Riad, y muestran la sintonía entre los dos países. Ninguno ha faltado a la cita. Se creía que Biden sería el primero porque, tras el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi, anunció que no quería saber nada de los saudíes, que si llegaba a presidente reduciría al régimen de los Saud a la categoría de paria internacional. En aquel momento, Biden quería distanciarse visiblemente de Donald Trump y ponía el énfasis en la conculcación sistemática de los derechos humanos en Arabia Saudí, algo que no le había preocupado lo más mínimo cuando era vicepresidente de Barack Obama, y lo fue durante 8 años. Barack Obama fue, de hecho, el presidente de Estados Unidos que más veces visitó Arabia Saudita. Lo hizo en 4 ocasiones. Pues bien, tras las elecciones, Biden cumplió su palabra, retiró el apoyo de Estados Unidos a Arabia Saudí en la guerra de Yemen, sacó a los hutíes de la lista negra de organizaciones terroristas de Estados Unidos y desclasificó un informe de la CIA que señalaba a Mohammed bin Salman como responsable último del asesinato de Jamal Khashoggi. La dureza con los saudíes no ha resistido los embates de la realidad. La guerra en Ucrania y la crisis energética subsiguiente, con su corolario de inflación, han cambiado radicalmente las cosas y las han puesto del lado de los saudíes. A Biden no le ha quedado más remedio que replantearse desde cero la relación con Arabia Saudí, una relación que estaba ya deteriorada y cuyas consecuencias eran más que visibles. Estados Unidos quiere que Arabia Saudí ponga más petróleo en el mercado y eso haga bajar el precio del barril. También quiere evitar que los saudíes vendan su crudo a China en yuanes, como han advertido en alguna ocasión. Quieren que contengan a Irán y que no presten apoyo a Rusia. Una lista de deseos un tanto ambiciosa que echa por tierra todo el idealismo de campaña. La Realpolitik del petróleo vuelve a imponerse, pero Estados Unidos ya no tiene el peso en el panorama internacional que tenía en el pasado. Le costará hacerse perdonar y es posible que no lo consiga del todo. En febrero de 1945, solo unos días después de la conferencia de Yalta, el presidente de Estados Unidos de aquel entonces, que era Franklin Delano Roosevelt, moriría poco después, en el mes de abril, hizo un alto en su viaje de regreso a Estados Unidos. Embarcó a bordo del Quincy, que era un destructor pesado de la Armada de Estados Unidos, de última tecnología, de lo más moderno que tenía la Armada en aquel entonces, que se encontraba en esa época asignado en el mar Mediterráneo, estaba asignado en Malta. Y lo que hizo el presidente una vez a bordo del barco fue penetrar en el canal de Suez, pero se quedó en la mitad del canal de Suez, en el Gran Lago Amargo. Era por simple precaución, no es que le interesase el canal de Suez y mucho menos aquel lago que está en mitad de un desierto. Era por precaución porque la guerra aún no había terminado, le faltaban unos meses que fueron especialmente locos y letales y quedaban algunos submarinos alemanes merodeando por el mar Mediterráneo. Estos submarinos no podían entrar en el canal de Suez sin ser detectados, así que si se pretendía hacer algo con seguridad, lo mejor era hacerlo dentro del canal. Lo que quería hacer Roosevelt era reunirse con varios reyes y hacerlo además a espaldas de sus aliados británicos. Quería reunirse con el rey Farouk de Egipto, con el Negus de Etiopía, Haile Selassie, a quien Mussolini unos años antes había sacado del poder, y con el rey Abdulaziz Ben Saud de Arabia Saudita, el fundador del reino y todavía en aquella época monarca menor, a quien nadie tenía en cuenta.
Sobre la cubierta del Quincy, Roosevelt y Abdulaziz departieron amablemente. El saudí le reveló que las reservas de petróleo saudíes eran inmensas, algo que la Standard Oil o la Texaco ya conocían perfectamente porque tenían acuerdos muy sustanciosos con los saudíes, con los propios Saud firmados desde los años 30. Esto interesó mucho a Roosevelt, sabía que el futuro pasaba claramente por controlar las reservas de petróleo y se comprometió, según parece, porque de esto no hay nada escrito y por lo tanto documentado, tenemos que hablar sobre hipótesis, se comprometió a prestar apoyo político, económico y militar al nuevo reino, a cambio de que el crudo no dejase de fluir. Es una hipótesis bien fundamentada porque lo que sucedió de ahí en adelante, desde esta reunión del Quincy hasta el momento presente, es que el petróleo no ha dejado de fluir y Estados Unidos, algo menos en los últimos 10 años, pero desde luego de manera muy firme, hasta el año 2010 aproximadamente, dio un apoyo total y absoluto sin hacer preguntas y siempre mirando hacia otro lado a Arabia Saudí. Aquello se le conoce como el Acuerdo del Quincy. Es un acuerdo que no está escrito y por lo tanto no figura en ningún sitio, pero que configuró Oriente Medio durante las décadas siguientes. Los ecos de ese Acuerdo del Quincy de febrero del 45 llegan hasta nuestros días, para que luego digan que la historia no es importante conocerla, por lo menos para que nos explique el presente. Arabia Saudí era en aquel entonces un país nuevo, había nacido en el año 1932 como tal, como país, como Estado unificado, país gobernado por una dinastía fundamentalista, que se convirtió en principal aliado de Estados Unidos en aquella región del mundo. El resto ya es bien conocido. Arabia Saudí se enriqueció muchísimo a partir de los años 40-50. Pasó de 3 millones de habitantes, que es lo que tenía el Reino de Arabia Saudita en aquel entonces, a los 35 millones de habitantes que tiene ahora aproximadamente, y se transformó en una de las potencias regionales clave en esa zona del mundo y en el país que en última instancia, debido a que es el que tiene y ha tenido desde hace décadas las reservas más grandes de petróleo del mundo, pues el que regula los precios del petróleo a escala mundial. Entre medias, su visión rigorista del Islam, conocida como wahabismo, pues se ha ido expandiendo, alentada y financiada por los gobiernos saudíes. Una consecuencia imprevista y no deseada de aquel acuerdo del Quincy. Desde entonces, las relaciones entre Arabia Saudí y Estados Unidos, no vamos a negarlo, han sido excelentes, de buenas a mejores. Solo se han empezado a intoxicar un poco, a empeorar un poco desde, como decía antes, el año 2010, coincidiendo con la guerra de Siria, cuando Barack Obama decidió no intervenir directamente en ella, y eso a los saudíes pues no les pareció bien del todo. Aparte de eso, Barack Obama, otra de las cosas que hizo fue acercarse de manera visible hacia los iraníes, que son el enemigo mortal de los saudíes en esa zona del mundo, bueno, en esa zona del mundo y en todo el mundo. Le trató de, Barack Obama, de normalizar las relaciones con Irán, el acuerdo nuclear, etc. Y eso no fue bien recibido en Riad, aun con todas, evidentemente, no están a malas, simplemente que una relación que era privilegiada pues ha empeorado un poco. Pero vamos, quitando estos últimos años, que no han sido especialmente buenos, los 60 años restantes fueron extraordinarios. Arabia Saudí bombeaba petróleo y a cambio Estados Unidos se preocupaba de que los Saud estuviesen seguros en su trono, dirigiendo el país a su manera. Este acuerdo, ya digo, es un acuerdo no escrito, por lo tanto no podemos ir a tal o a cual artículo. Si hubo algo fue desde luego verbal y nada más podemos sacar conclusiones en función de lo que ha pasado después. Bien, que los Saud han gobernado a su antojo durante los últimos 80 años, pues es una evidencia. Lo han hecho, es más, el actual monarca saudí es hijo de Abdulaziz, con el que se reunió este hombre, Roosevelt. Abdulaziz tuvo muchísimos hijos y todos no, pero una buena parte han ido heredando la corona. Primero vino Saud, luego Faisal, luego Khalid, luego Fahd, luego Abdullah y el último ha sido Salman, que es el último, uno de los más jóvenes. Creo que es de los hijos de Abdulaziz, así que va a cumplirse un siglo dentro de nada, dentro de 10 años, desde que Abdulaziz llegase al poder, reunificase el reino y todavía está reinando. No sabemos cuánto le queda a Salman. Desde luego tiene ya, creo que son 85, 86 años. Ya veremos si aguanta hasta los 95, los 96 y se cumple el siglo completo de los Saud. Bien, pues todos estos, Abdulaziz y sus hijos han podido reinar a su manera. A su manera quiere decir de forma dictatorial, pero no una dictadura cualquiera.
sino una teocracia montada sobre una interpretación integrista del Islam, lo que os decía, el wahabismo, que es una variante de salafismo que a los occidentales, cuando conocemos, porque nos lo cuentan, porque lo leemos, algunos incluso porque tienen que vivir y trabajar en Arabia Saudita, les sorprende mucho. Eso en Occidente, todas estas cosas en Occidente se sabían a la perfección. No hay más que ir a informarse y se sabe. Y es más, siempre ha habido una colonia de occidentales expatriados que trabajaban en la industria petrolera en Arabia Saudita que lo podían contar perfectamente, cómo se vivía allí, cuál es el tipo de gobierno que hay allí. Pero se transigía porque, especialmente tras el susto de la crisis del petróleo de 1973, el petróleo era lo fundamental. Así que, al igual que Estados Unidos iba de campeón de la democracia y no quería oír hablar de dictaduras en otros lugares del mundo, con los Al Saud hacía siempre una excepción. Claro, esto de ir exportando democracia por todo el mundo, organizando incluso guerras, como el caso de la de Irak, porque Saddam Hussein era un dictador y claro, no podía ser que los iraquíes tolerasen, aguantasen a un dictador, y a la vez tener como un aliado fundamental a una teocracia especialmente espantosa como es la saudí, es algo que en Estados Unidos y de manera así genérica en todo Occidente chocaba mucho y sigue chocando mucho, y que además se denunciaba y se denuncia continuamente. Cuando se produjeron los atentados del 11 de septiembre, en el año 2001, muchos señalaron con bastante tino los vínculos de los príncipes saudíes o del régimen saudí en general con Al-Qaeda y con el terrorismo islámico, con el poder saudí, podríamos dejarlo ahí. Pero una vez más, la Realpolitik mandaba. Y nadie molestó, lo más mínimo, pues al que en aquel entonces era rey de Arabia Saudita, que era el rey Fahd, si mal no recuerdo. Sí, murió, creo que fue en 2004 o en 2005. Nadie les ha incomodado por ninguna razón y mucho menos por el tema de que sea una teocracia. Tener a los saudíes de su lado era fundamental para los sucesivos gobiernos de Estados Unidos para contrarrestar a Irán, al que habían puesto desde 1979 la estrella encima, la cruz encima, como enemigo público número 1 de los Estados Unidos en el mundo, y ya de paso para otro tipo de menesteres, como por ejemplo meterse en Irak, cosa que Estados Unidos hizo 2 veces, primero la Guerra del Golfo, con gran apoyo internacional, empezando por Naciones Unidas, y luego posteriormente, ya por su cuenta, y unos cuantos aliados seleccionados en el año 2003. Vamos, nada fundamental cambió, pues diría que hasta el mandato de Donald Trump. Empezó la cosa a empeorar con Barack Obama, pero con Donald Trump ya se empezó a cuestionar abiertamente al régimen saudí. Y no estoy hablando de los periódicos o de las organizaciones de la sociedad civil, sino de los propios políticos estadounidenses, tanto republicanos como demócratas. Al parecer, pues ya estaba bien durante demasiados años de lo que os decía antes, de estar defendiendo la democracia, ir de campeones de la democracia por el mundo y hacer siempre la vista gorda con una dictadura tan horrorosa como la saudí. Pero bueno, Trump volvió a rendirse a la evidencia y no quiso problemas, a pesar de que los saudíes actuaban ya constantemente contra los intereses de Estados Unidos. Durante la última década, Arabia Saudí se ha valido de armas y de asistencia militar estadounidense para librar la guerra en Yemen que es una guerra civil dentro del propio Yemen, pero que a uno de los bandos lo apoyan los iraníes y al otro bando pues lo apoyan los saudíes. Por lo tanto, iraníes y saudíes se están librando una guerra no directa, pero sí indirecta dentro de Yemen. Estados Unidos, si bien nunca se metió en Yemen, sí estaba enviando armas, estaba dando toda la asistencia militar que le hiciese falta a los saudíes para librar esa guerra. Las armas, por supuesto, los saudíes las pagan, no eran de regalo ni muchísimo menos, porque Arabia Saudí es un país muy rico que puede permitirse el lujo de adquirir las mejores armas del mundo y además hacerlo legalmente porque no deja de ser un Estado. Pues bien, sucedió en 2018 y además lo conté aquí, hice varios programas sobre este tema, de esto hace ya 4 años, como pasa el tiempo, que un periodista saudí, un tipo muy incómodo, llamado Jamal Khashoggi, fue asesinado y descuartizado, no en Arabia Saudí ni en Estados Unidos, sino en el consulado saudí de Estambul. Khashoggi además escribía para un periódico estadounidense, para el Washington Post, y tenía residencia formal en Estados Unidos.
Trump no podía esconderse, evidentemente, culpó al gobierno saudí, pero nada más podía hacer excepto elevar el tono de las declaraciones contra los saud, que es exactamente lo que hizo Biden, subiendo 3 o 4 grados ese mismo tono, esa misma temperatura durante la campaña electoral. Al llegar al poder, impuso algunas sanciones, como impedir la exportación de armas, en respuesta al asesinato de Khashoggi, pero los cimientos, la base de esos acuerdos, de ese acuerdo del Quincy, no se ha movido en lo fundamental. El consenso en Washington, tanto para muchos republicanos como para muchos demócratas, es que debe primar siempre la realpolitik con el tema saudí para mantener a los saudíes del lado estadounidense. Cuando las cosas vienen mal dadas, y a veces en los últimos 80 años han venido mal dadas, argumentan estos realistas, que ya digo, el realismo se da tanto en ambos lados del espectro político. No es que los realistas sean republicanos o demócratas, el realismo es una doctrina de política exterior que tiene miembros tanto entre los republicanos como entre los demócratas. Pues bien, estos realistas argumentan que cuando las cosas vienen mal dadas se necesita más que nunca los saudíes. ¿Para qué? Pues para que siga bombeando petróleo a precio asequible y no suba la inflación. Y además que ese petróleo, si no se bombea hacia Occidente, pues se bombeará hacia Oriente. Y que es mejor tener un estado importante, como es el caso de Arabia Saudí, con esas reservas de petróleo, y además localizado donde está, en el mismo corazón de Oriente Medio, es el país más grande de Oriente Medio con diferencia. Ahí le anda con Irán, con la diferencia de que Irán está mucho más poblado, evidentemente, que Arabia Saudí, pero tiene, eso sí, Arabia, una serie de cosas que no tiene Irán, por ejemplo, los lugares santos para el Islam, como la Meca, Medina, tiene acceso a la costa del Mar Rojo, acceso a la costa del Golfo Pérsico, mucha cercanía con algunos aliados locales, también influyentes, como puede ser el caso de los Emiratos Árabes Unidos. Vamos, que los realistas dicen que un aliado así no pueden prescindir de él. La realidad es que Arabia Saudí no está cumpliendo con su parte desde hace tiempo. Al contrario, podría decirse incluso que en ciertas ocasiones se ha puesto del lado del enemigo. Solo en los primeros 100 días de la guerra de Ucrania, Rusia ingresó casi 100.000 millones de dólares. Conforme los precios de la energía, del gas y el petróleo se fueron hasta la estratosfera. Entre tanto, Estados Unidos y Europa, pues como bien sabemos, luchan para controlar la inflación y no han conseguido controlarla, y lo que les queda. Estados Unidos lleva meses suplicando a Arabia Saudita y a sus aliados del Golfo, caso de Emiratos Árabes Unidos, que es el más cercano que tiene, que extraigan más petróleo para reducir el precio del crudo. Algo que tendría dos efectos beneficiosos, y eso es lo que están tratando de hacer entender a Bin Salman. El primero es enfriar la inflación. Se notaría en el acto, obviamente, si el petróleo pues bajase, no lo sé, a los $50, por ejemplo. Eso sería lo primero. El segundo, privar a Putin de ingresos extraordinarios que van directos a sostener la guerra en Ucrania. No es lo mismo que Putin venda el barril a $100 a que lo venda a la mitad, a que lo venda a 50. El gobierno saudí escucha, pero no hace nada. De hecho, se ha negado una y otra vez, manteniendo la producción por debajo de su capacidad. Está coordinando, de hecho, la producción con Rusia, que no es miembro de la OPEP, para mantener el precio del barril alto. Y, por supuesto, lo que diga Arabia Saudí dentro de la OPEP, pues no diré que va a misa, pero casi. Es decir, con diferencia, es el socio que más produce, obviamente, del cártel. Y lo que diga Arabia Saudí, pues lo tienen el resto de socios de la OPEP, lo tienen muy en cuenta. Y a ver, no es que los saudíes tengan, o el Estado saudí tenga problemas de ingresos, todo lo contrario, no es que anden pues a la cuarta pregunta, que no les esté llegando en absoluto. En el primer trimestre de 2022, acababa de empezar la guerra de Ucrania, todavía no había llegado el petróleo a los límites actuales. El Estado saudí reportó un superávit de 15.000 millones de dólares e ingresos petroleros casi un 60% más altos que durante el primer trimestre del año pasado, es decir, del año 2021. Así que podríamos decir, en este caso, lo que podemos sacar de los hechos es eso mismo, que lo que está haciendo, lo está haciendo de forma deliberada. Vamos, que es una elección estratégica deliberada. Todo indica que está devolviendo a Estados Unidos y a sus aliados las ofensas pasadas. Abundan las especulaciones de que este viaje de Joe Biden a Arabia Saudí podría terminar convenciendo a Mohammed bin Salman de que de una vez aumente la producción de petróleo y convenza además a la OPEP y a sus socios. Pero a ver, aquí habría que hacerse una pregunta que yo creo que es importante.
por qué se necesita una visita de urgencia del presidente de Estados Unidos para que Bin Salman escoja bando claramente. Esto no debería hacer falta. ¿No ha cumplido acaso Estados Unidos y todo Occidente el acuerdo del Quincy? ¿O ese consenso al que se llegó en aquel entonces? Mirando hacia otro lado por los abusos del régimen saudí y sus violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Bueno, por no hablar de cómo se han inhibido en todo lo relativo al apoyo al integrismo islámico. Todos señalan desde hace años, bueno, todos, quien tiene que señala desde hace años en una dirección concreta, pero nadie dentro de los estados quiere mirar en esa dirección concreta. Bien, todo esto se hizo, todo este tipo de renuncias se hicieron para que, llegado el momento, no faltase petróleo. Pero la verdad es que no está siendo así. La cuestión de fondo es que Estados Unidos necesita tanto a Arabia Saudí, y cuando digo Estados Unidos, incluyo también a sus aliados de Europa Occidental, como Arabia Saudí a Estados Unidos y sus aliados. No hay por qué Estados Unidos compre más o menos petróleo, que a estas alturas ya no compra demasiado, porque gracias al petróleo no convencional, a lo largo de los últimos 10-15 años, pues está muy cerquita de la autosuficiencia, sino por la primacía regional a la que los saudíes aspiran desde hace décadas. Comparten enemigo común, el caso de Estados Unidos y Arabia Saudí, que es Irán, con la diferencia de que para Estados Unidos Irán, por mucho que lo agiten, no deja de ser una preocupación menor y lejana, sobre todo lejana, mientras que para Arabia Saudí Irán es una amenaza existencial. Los saudíes, cuya economía es meramente extractiva, necesitan seguir importando armas y tecnología de Occidente. Necesitan también acceso a las economías occidentales para reciclar los ingresos del petróleo y ponerlos a funcionar en empresas productivas. Cuando vemos que hay una serie de jeques árabes, ya sean de Arabia Saudí o de otros países del Golfo, que llegan a Europa y compran empresas, compran clubes de fútbol, estos últimos parece que les gustan bastante, lo que están es reciclando los ingresos del petróleo, es decir, haciendo que esos ingresos les reporten beneficios. Y el fútbol, por regla general, suele ser un gran negocio, especialmente si el equipo está en primera división y juega la Champions League. Bien, ambas cosas podríamos decir que se las podría poner China, pero la economía de China no es tan grande y tan diversificada como la occidental, como la de Europa más los Estados Unidos. Y desde el punto de vista de la tecnología militar, Estados Unidos aún mantiene una superioridad notable con respecto a China. Con Occidente, además, tiene una relación buena en tanto que no le imponen nada. Al contrario, Occidente, que es muy de dar lecciones morales al resto del mundo y decir cómo tienen que vivir los norcoreanos o los cubanos o los chilenos cuando gobernaba Pinochet o los sudafricanos de tiempos del apartheid, es decir, que se erige Occidente en una potencia moral, con Arabia Saudí jamás lo hizo. Nunca le han impuesto absolutamente nada, ni por activa ni por pasiva, ni en voz bajita ni en voz alta. En el caso de China, pues no sabemos, o no lo saben ellos, si les sucedería exactamente lo mismo. Vamos, yo creo que sería distinto. Si se reorientan hacia China, se convertirían en un estado cliente de los chinos, cuando nunca han sido un estado cliente de Estados Unidos, que siempre los trató como aliados a igualdad de condiciones. Luego hay otro elemento, y este no se suele tener en cuenta. La economía saudí funciona gracias a las exportaciones de petróleo y derivados del petróleo. Si vamos a las cifras de exportación del año pasado, pues lo que nos encontramos es que esencialmente viven de vender petróleo y lo que pueden sacar del petróleo. Llevan años, eso sí, teniendo en cuenta que es un país en el que entra muchísimo dinero, pues tratando de diversificar esa economía introduciendo otras actividades, pero aún no lo han conseguido. Cerca del 80% de sus exportaciones son o petróleo en crudo o derivados de ese petróleo. Derivados salidos de sus refinerías, como gasolina, como fuel oil, plásticos, etc. Si el petróleo se mantiene caro durante mucho tiempo, sus clientes, todos sus clientes, incluida China, por supuesto, que absorbe el 20% de las exportaciones saudíes, irán buscando una alternativa más económica para mover sus vehículos, por ejemplo. Muchas de esas alternativas ya están maduras y otras madurarán a mucha más velocidad que si el crudo es barato, no lo olvidemos. Vayamos, por ejemplo, con la Unión Europea, que ha sido históricamente uno de los principales clientes de Arabia Saudí. Hoy la Unión Europea, estoy hablando de 2021, consume menos petróleo que hace 20 años. En el año 2000, la Unión Europea consumió 13 millones de barriles al día.
En 2021 consumió 10 millones y medio de barriles al día. Entre medias, la economía ha crecido, además, de manera sustanciosa, en 22 años, caray. Y también lo ha hecho la población. Pero se demanda menos petróleo porque se ha ido sustituyendo su consumo por otras fuentes de energía como la nuclear o las renovables. Este proceso de sustitución se intensificará si el petróleo es caro. Lo mismo podemos decir de China o de Estados Unidos. Esa hoy por hoy es su principal amenaza. Es una amenaza a medio o largo plazo, pero está ahí. Tienen que hacer económicamente viable un país que ya no tiene 3 millones de habitantes, como en tiempos del acuerdo del Quincy, sino 35 millones de habitantes. Y eso no es rápido, eso les va a costar muchos años, en los que necesitarán los ingresos del petróleo. No lo sé, pero matar a la gallina de los huevos de oro no me parece la mejor idea. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Carlos, que nos habla de energía, más concretamente de cómo generar hidrógeno verde. Y quería hacer un comentario al respecto de lo que dijiste del hidrógeno verde la semana pasada. Una idea para hacer viable la tecnología del hidrógeno con la tecnología actual, sin pensar en saltos tecnológicos que mucha gente se plantea que bueno, pues eso podrá ser o no ser dentro de 5 años o de 20, es tener una buena banda base nuclear como tiene Francia. Entonces, como las centrales nucleares tienen que producir día y noche, y a partir de ciertas horas de la noche la energía no se consume, pues tienes un porcentaje importante de la energía que no la puedes consumir y no se puede almacenar. Muchas veces lo que se ha hecho es utilizar lo que se hace como balsas de equilibrio en las centrales hidroeléctricas. En cualquier embalse se puede colocar, aunque no haya una central hidroeléctrica en ese embalse, se puede hacer una balsa de equilibrio, pero eso digamos que está muy limitado porque hay los embalses que hay, puede haber o no haber agua para eso, puede haber o no alturas alrededor, suele haberlas, pero digamos que hay una limitación en cuanto a la capacidad de generación. Y en un país como España, que tiene problemas de agua, pues a veces pues invertir mucho dinero en eso y después encontrarte que no tienes suficientemente agua en el embalse para llevarla a cabo. Entonces, con esa energía que tienes de más por la noche, producir hidrógeno. Ese hidrógeno lo puedes, durante los picos del día, quemar para producir electricidad, o emplear para camiones, para la industria. Entonces, cuanto más energía renovable tengas, menos tendrás que utilizar para quemarlo, para producir electricidad, y más podrás emplear para la industria y para el transporte. Entonces esa sería una buena forma de utilizar el hidrógeno con la tecnología actual. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, Carlos, lo ideal sería contar con una buena planta nuclear y poder generar hidrógeno con ella a bajo coste. Pero eso es una carta a los Reyes Magos. En España esa posibilidad se frustró hace ya 30 años cuando el gobierno decidió no construir más centrales nucleares. Podrían empezar a hacerse ahora, claro, pero son proyectos largos que consumirían lo menos 5 años. Eso en el mejor de los casos. Primero hay que acabar con la moratoria, lo cual es hoy por hoy imposible tal y como está configurado el Parlamento. Después habría que dar los permisos. Bueno, eso llevaría muchísimo tiempo y habría manifestaciones y litigios por doquier. En el caso de que estos permisos y demás salgan adelante, pues no sé, quizá pues adjudican 3 o 4 centrales nuevas, pues no entrarían en funcionamiento hasta dentro de varios años. La otra opción es generar ese hidrógeno con gas, pero como contaba aquí el otro día, es más cómodo, más barato y sobre todo más eficiente utilizar directamente el gas para automoción. No olvides que hay muchos vehículos, camiones, autobuses, incluso coches que se mueven con gas natural, que quemarlo para hacer hidrógeno y luego emplear ese hidrógeno en automoción. Lo que quieren es, esto del hidrógeno verde, lo que quieren es crear hidrógeno
hidrógeno con fuentes renovables, que también es una posibilidad, claro, pero la potencia instalada renovable tendría que crecer muchísimo y además esas plantas de electrólisis padecerían la intermitencia propia de las renovables, es decir, pasarían parte de su tiempo paradas en espera de que luzca el sol o que sople el viento. A ver, no es la mejor solución, pero es por la que han apostado los gobiernos. Bien, seguimos con Mariana, que es de Venezuela, que nos habla del papel de la memoria en la educación. Hola Fernando, saludos de Venezuela. Soy profesora de historia a nivel universitario por lo menos hace 5 años. Envié esta nota de voz para decirte que me he encontrado en los últimos 2, 3 años con un grupo de estudiantes que están mal acostumbrados a memorizar fechas, nombres y batallas y luego escupirlos en un examen, y entonces se molestan un poco o se sienten incómodos cuando les pido ver una película, analizar detalles, ver un video de Academia Play, relacionarlo un poco con lo que veamos en clase o verlo para luego discutirlo en clase. Entonces ellos se molestan porque simplemente quieren leer la entrada de Wikipedia, memorizar y escupir en el examen. Entonces me parece que es un fenómeno extraño, no sé si alguien más se lo ha topado, y que también hay que estudiar en este proceso de revisar sobre cómo enseñar historia en estas nuevas generaciones. Yo no soy partidario de memorizar sin ton ni son, porque lo que se memoriza sin ton ni son pronto se olvida, a veces inmediatamente. La memoria es al cerebro lo que los músculos al cuerpo. Si te limitas a crear músculo solo por el gusto de crear músculo, como estos forzudos de gimnasio, ¿no?, que están levantando pesas, pero solo pues para mirarse en el espejo, ¿no? Bien, ese músculo no te servirá de nada, pero si en el curso de una actividad física desarrollas los músculos adecuados, pues te servirán para correr, para pedalear o para nadar. Cuando, por ejemplo, montas mucho en bicicleta, desarrollas un tipo de músculos, de ahí que no te vienen agujetas. Si dejas la bicicleta y te pones, qué sé yo, a escalar, de pronto tienes agujetas en unos músculos que no sabías ni que existían, y es porque para escalar requieres otros músculos, a veces algunos son los mismos, pero otros son distintos que para montar en bicicleta. Bien, los músculos, en una palabra, sirven para algo. Pues pasa algo parecido, lo mismo con la memoria. Si memorizas algo por memorizarlo, no sirve de nada. Si yo te pido que memorices sin más la lista de los reyes de España, pues si la memorizas, me soltarás la ristra completa desde los reyes católicos hasta Felipe VI, pero no irás más allá. Sabrás sus nombres, el año en que empezaron a reinar, el año en el que terminaron de reinar y nada más. Si te pones con la historia de España, lees sobre ella, entiendes bien la cronología y los acontecimientos inscritos en esa cronología, que están evidentemente interrelacionados entre ellos, aprenderás el nombre de todos los monarcas sin esfuerzo y los enmarcarás bien en su época. Los nombres de esos reyes, ciertas fechas y ciertos sucesos serán como anclas mentales que se quedarán en tu cabeza de forma natural y no se te olvidará nunca. Pasa lo mismo con la geografía. Pocas cosas más estériles que esas listas de capitales de Europa con las que castigan a los escolares. Listas que se olvidan a la misma velocidad que se aprenden, es decir, rapidísimo. ¿Quieres que los niños sepan que la capital de Polonia es Varsovia? Pues nada, háblales de Polonia un rato y lo aprenderán. Lo mismo vale para cualquier otro país. Podrías decirme que no hay tiempo para hablar de todos los países del mundo, pero es que no creo que sea necesario aprender todas las capitales del mundo, ni siquiera las de Europa. Si no sabes que la capital de Macedonia del Norte es Skopje, pues ya lo aprenderás cuando lo necesites, si es que lo necesitas alguna vez. Se puede llevar una vida plena y dichosa y completísima sin saber que la capital de Macedonia del Norte es Skopje, os lo aseguro. Todo lo que pase por aprenderse listas de memoria, mal asunto. A la memoria recurren los malos profesores y los malos estudiantes. Para aprender algo antes hay que entender lo que estás aprendiendo. Si no lo entiendes, todo lo que habrás aprendido es una terminología, generalmente en forma de listas. Y para que quieras entender lo que estás aprendiendo, primero tienes que querer aprender. Si no quieres aprender, da igual. Si yo quiero aprender, qué sé yo, qué es una célula y para qué sirve, lo peor que puedo hacer es aprender los orgánulos de la célula de memoria. Un buen profesor de biología pues tratará de hacer que entendamos por qué existen las células y cuál es su función. Así aprenderemos de memoria nombres como la mitocondria, la vacuola o el citoplasma, que de otra manera costaría mucho aprendérselos por los nombres raros que tienen. La memoria es la inteligencia de los torpes, pero en nuestro mundo se le da mucha importancia, seguramente porque es muy útil para sacar una oposición como las de abogado del Estado. Y bueno, hablando de abogados del Estado, María pregunta por qué tenía tanta manía una de ellas, la ínclita y afortunadamente ya olvidada Soraya Sáez de Santa
Santa María. Buenas tardes, Fernando. Me encuentro ahora mismo viendo la Federicopedia del día 17 de julio del 2022 y tengo una curiosidad, y es ¿por qué le tienes tanta manía a Soraya Sáenz de Santa María? Me gustaría que nos lo explicases. Muchas gracias y enhorabuena por tu programa. Un saludo. Bueno, María, manía se la tenía, ahora ya no se la tengo porque es una particular. Creo que trabaja para Cuatro Casas, asesorando de algo. Ahí, Soraya, tanta oposición y tanto aprender temarios de memoria para terminar de correveidile de unos abogados. Lo que hay que ver, ¿eh? En su momento, es decir, hasta 2018, que es cuando Soraya Sáenz de Santa María pasó políticamente hablando a mejor vida, más que manía a esta buena mujer, se la tenía toda su corte, ya sabes, los hermanos Álvaro y Alberto Nadal, esos dos incapaces que llegaron mucho más lejos de lo que en su vida hubiesen soñado y que, bueno, una vez arriba se creyeron eternos. Hoy creo que vivaquean amorrados al presupuesto porque ambos son técnicos comerciales del Estado y, claro, no tienen otro medio de vida que vivir a nuestra costa. Uno está, o estaba, según leí en el periódico hace unos años, en Londres en la oficina comercial de la embajada, y el otro creo que está en la viviendo del presupuesto, naturalmente, pastando bien de ahí, que es lo que estos dos han hecho toda su vida. Iban, eso sí, de genios en su momento, dándose unos aires imperiales, hasta que la realidad les devolvió a lo que son. Dos burócratas de medio pelo con mucha oposición de por medio y mucha memorieta. Eso sí, estos debían tener una memoria fabulosa para aprenderse cosas sin entender absolutamente nada. Soraya era la patrona de toda esta banda, que nos metió, por cierto, toda la banda, el mayor rejonazo fiscal de la historia, nada más llegar al poder. A diferencia de los de Podemos o los del PSOE, que te advierten antes del atraco y además te lo dicen, es que nosotros creemos en esto, estos decían lo contrario, decían que iban a bajar. Todavía estoy recordando a Álvaro Nadal recorriendo las radios y los periódicos dando entrevistas en el año 2010 y 2011 diciendo que había que bajar el IVA, que no podía ser, que ellos tenían claro lo que iban a hacer. Claro que lo tenían claro. Meternos una puñalada de padre muy señor mío. Al final, bueno, estaban ahí para lo suyo. Espero que se pudran en sus covachas. La realidad es que nunca sirvieron para nada. Llevan 4 años fuera del poder y mira, ni uno de los Sorayos se ha montado una empresa. Soraya está de asesora de algo en un despacho de abogados y los otros pues en su covachuela a costa del contribuyente. Bien, pues ahora que me he despachado a gusto con Soraya y los Nadales, en quienes no pensaba hace mucho tiempo, por cierto, vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de Elon Musk, que bueno, le llama Elonio. Elonio, ya sabéis que a Pizarro le gusta mucho eso de españolizar los nombres y con este ya lo ha abordado. Por cierto, Musk me ha ido a informar, no sabía qué significaba en inglés, pero al parecer significa almizcle. Así que Pizarro apunta Elonio almizcle, esa sería la traducción completa y la verdad es más bonito llamarse Elonio almizcle que Elon Musk. Bueno, que nos lo cuente Pizarro. Cuando Elonio anunció que compraba una red social, al mundo le pareció un negocio dudoso, pero que podría ser la parte incomprendida y arriesgada de un plan mayor desconocido del magnate. Ahora que el de las dudas, los peligros y la incomprensión es el propio Elonio, pareciera que el magnate ha tenido como mínimo un error de cálculo de esos que cuestan un potosí en dinero y posición. Estamos en el segundo acto de lo que parecía una epopeya y ahora sugiere ser una bufonada. Y toca esperar el desenlace. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy. Estamos, como bien sabéis, a martes, mañana miércoles y habrá más contra. Hasta mañana, amigos.